Es importante que podamos conocer y entender a Dios. No solamente se trata de que usted como cristiano asista a una iglesia, usted tome la palabra y la lea o escuche un devocional. Se trata de que usted se acerque a Dios en tal sinceridad y con un deseo tan ferviente de conocerlo y de entenderlo. No se trata de que Dios me entienda a mí, se trata de que usted entienda a Dios, porque finalmente somos sus hijos. Un padre no se adapta a las situaciones, circunstancias y necesidades de un hijo. Un padre resuelve, un padre determina, un padre traza las directrices para su hijo. Un padre define cómo quiere criar a su hijo, qué planes tiene para él. Y eso hace nuestro Padre Celestial. La misma palabra de Dios dice sí, que si nosotros siendo imperfectos y aún malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, sabemos determinar lo mejor para ellos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Entonces, lo primero que tenemos que entender que para comprender, para conocer a Dios, debemos aprender a hablar el lenguaje de Dios. Y eso es lo que vamos a tratar en esta hora a través de este estudio de la palabra. Y el consejo lo encontramos en Hebreos, en el capítulo 5, en el versículo 13 y 14, y dice así: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Óyeme bien esto, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oremos, amado Señor, ponemos en tus manos este tiempo de meditación de la palabra. Señor, enséñanos a hablar el lenguaje tuyo. Enséñanos, Señor, a conocerte y a entenderte, Señor. Enséñanos a ser sumisos, Señor. Hoy estamos sedientos de tu palabra, de tu consejo. Así que, Padre de la Gloria, estamos atentos a lo que nos vas a decir y permite, Señor, que esta palabra sea como una semilla que cae en buena tierra, que es nuestro corazón, para que allí germine y produzca, Señor, conforme a tu voluntad. Amén y amén. Y es que necesitamos tiempo para aprender la palabra de Dios. Necesitamos ser minuciosos en el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es que allí se revela el corazón de Dios. Hay muchas cosas que están claramente definidas en la palabra de Dios. Y obviamente la misma palabra expresa la voluntad de Dios. Pero hay otras cosas sobre las cuales debemos nosotros discernir, porque no están definidas en blanco y negro para nuestras vidas. Por eso necesitamos conocer su corazón y ser guiados por su espíritu. La Biblia no nos dice qué tipo de automóvil comprar, o cuándo vender nuestra casa vieja y adquirir una nueva, o para cuál empresa trabajar. Y si, por ejemplo, trabajamos para una empresa y deseamos un ascenso en el cargo, ese deseo puede ser la voluntad de Dios para nuestras vidas, pero también podría ser codicia. Entonces, se trata de aprender a definir cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro. Y espero que esta palabra que el Señor trae en esta hora le dé claridad y usted aprenda a definir los tiempos, a definir los planes y a entender cuándo Dios está desarrollando algo o cuándo usted, guiado por sus emociones y por sus decisiones almáticas, es el que está moviendo las cosas. No se trata la vida cristiana de venir al Señor para que el Señor me complazca en todo lo que yo quiera, para que yo pueda llevar la vida y Él cumpla todos mis deseos. No se trata de eso. Se trata de yo venir de una manera sumisa, de una manera voluntaria, rendir mi vida al Señor para que Él trace el camino por el cual yo debo andar y guiado por su Espíritu y su palabra, yo pueda lograr todo lo que el Señor tiene para mí. El verdadero éxito de un hijo de Dios es alcanzar la voluntad de Dios para su vida. En otras palabras, es desarrollar los planes perfectos que Dios tiene para su vida. Ahí está el verdadero éxito de un hijo de Dios.
no es alcanzar todo lo que quiere, todo lo que se haya propuesto en su vida o todo lo que desee. Usted debe aprender a conocer a Dios. Y para eso usted debe aprender a conocer primeramente su corazón y desarrollar la capacidad de ser totalmente sincero consigo mismo y también con el Señor. Esto toma tiempo. Conocer nuestras verdaderas motivaciones internas y determinar si ellas son puras o no. Todo esto es lo que debemos nosotros desarrollar en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos va guiando por esto, porque muchas veces nosotros queremos hacer cosas, óyeme bien, y disfrazamos dichas cosas diciendo que esta es la voluntad de Dios. Y lo que en verdad se está haciendo es mi voluntad. Lo que en verdad está sucediendo es que yo quiero desarrollar las cosas a mi manera. Entonces vamos a ver dos puntos importantes en el desarrollo de este estudio. Y el primero es entender si lo que yo estoy haciendo, si lo que yo estoy desarrollando en mi vida es la voluntad de Dios o no. Y miremos en el libro de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 2 y 3 dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén y amén. Mire esta versión. Usted no tiene porque no pide. Y piden a Dios algo y no reciben porque piden con un propósito erróneo y perverso, con motivaciones egoístas. Sus intenciones es, óyeme bien, utilizarlo en sus planes sensuales. Esa es otra versión de este mismo versículo. Y esto nos empieza a dar claridad de lo que Dios tiene para nuestras vidas, que usted debe entenderlo, usted debe alinearse con respecto a esto. En mis comienzos de cristiano, una vez oí decir que una persona que actúa por fe jamás debería decir en sus oraciones si es tu voluntad. Y lo decían esto porque es poner en duda su capacidad de fe. Y esto es un gran error, esto es una mentira, esto es una doctrina totalmente diabólica. El cristiano vive para complacer a su Padre, a su Salvador, a su Señor. Nosotros ahora le pertenecemos al Señor y vivimos para que desarrollemos los planes perfectos de Dios para nuestras vidas. Entonces, entienda esto, es digno de una persona madura descubrir la voluntad de Dios para su vida. Este es el principio de todo. ¿Cuáles planes son los que Dios tiene para mi vida? Entonces, es importante entenderlo, es importante discernir, es importante reconocer los planes que Dios tiene para mi vida. Y esto es este, em, el desarrollo de una vida totalmente equilibrada y de una vida madura. Y es que es cierto, uno quiere muchas cosas en la vida y cree que el cristianismo es una nueva forma de lograrlas. Y aquí hay un gran error. Yo no vengo al Señor para que Él me dé lo que yo quiera. Yo no estoy en el Señor para que Él me complazca en todos mis deseos y en todos mis antojos. Yo estoy en el Señor para vivir en su perfecta voluntad y para desarrollar todo el plan que Él ha determinado para mi vida. A eso vengo al Señor. Así que mucho cuidado con esas teorías, con esas doctrinas, donde usted pida lo que quiera, donde usted es profeta de su propio destino, donde usted debe determinar esto y aquello. Es cierto, hay palabra de Dios directa, concreta, que se ve como una tremenda bendición, que si yo me apropio de ella, que si yo la declaro, óigame bien, se va a cumplir en mi vida. Y hay muchas palabras, y yo diría que toda la palabra, todos los textos bíblicos no se pueden sacar del contexto, no se pueden sacar del propósito para el cual fue dado. Yo no puedo manipular la palabra de Dios. Yo debo entender al Señor en qué contexto está dando una palabra, en qué contexto se está desarrollando una promesa.
La palabra o cada versículo no es como una perla que yo puedo tomar y hago con ella lo que quiera. Que puedo tomar una perla, llevarla donde el joyero y volverla efectivo, o donde el comerciante de perlas, y ya, hago y compro y adquiero lo que quiera. Toda la palabra está enmarcada dentro de un contexto y hay un propósito claro para el cual fue dada. No puedo desmembrar la palabra, no puedo sacar la palabra de su contexto y aplicarla y manipularla a mi vida y a mis propios deseos. En la palabra de Dios hay algunas cosas que son tan claras que no necesitamos decir si es tu voluntad. Por ejemplo, la salvación. Claro que la voluntad de Dios es que todos seamos salvos. El amor. Claro que la voluntad de Dios es que todos vivamos el amor. El perdón. La voluntad de Dios es que usted experimente el perdón de Dios y comparte ese perdón hacia otras personas. Pero mira el versículo 3, lo quiero volver a leer. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice la palabra de Dios que pedimos y no recibimos porque pedimos con propósitos erróneos y con motivaciones egoístas. Suena muy extraño que esto pase en nosotros como creyentes. Y pasa porque no hemos permitido que el proceso de purificación de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. Y en este caso, una persona tiene a Dios en su vida, pero aún está llena de egoísmo. Y es que muchas veces pedimos de una manera egoísta. Muchas veces pedimos para satisfacer nuestros propios deseos, o como se dice popularmente, para no dejarme echar tierra de otros. Porque yo quiero tener lo que el otro tiene, o siento que merezco más, recibir más de lo que otros tienen. Y en ocasiones, cuando lo que pedimos no está claramente definido en la palabra de Dios y no sabemos con certeza cuál es su voluntad, es sabio, óigame bien, y aún verdadero acto de sumisión en nuestras vidas decir si es tu voluntad. ¿Y por qué no decirlo y ponerlo en esos términos? Señor, más que si es tu voluntad, escoge tú por mí. Señor, si es el tiempo, hazlo. Señor, y si no es el tiempo, y si es algo humano mío, es algo carnal mío, entonces quítalo, Padre, o cierra esa puerta. Tenemos que aprender a entender que ese es el deseo de Dios, que usted y yo aprendamos a someternos, a ajustarnos a su voluntad. Entonces, muchas veces nos agrada tener algo y comenzamos a decir, y pongámoslo en estos términos, empezamos a orar. Y es más, algunos han ido más lejos y empiezan a declarar, esto es mío, lo voy a tener en el nombre de Jesús. Y conozco a muchas personas que enseñan este tipo de doctrina, que usted debe traer al mundo físico, al mundo material, lo que usted desea, usted anhela, y para esto se usa el declarar continuo y permanentemente. Pero usted debe aprender a detenerse como un cristiano maduro, como un cristiano entendido, si esto se ajusta a la voluntad de Dios, si esto forma parte de los planes de Dios para su vida. Cuando usted anda en el Espíritu, cuando usted anda conectado con Dios, usted va a entender todo lo que Dios tiene para usted. Usted va a entender todo lo que Dios quiere hacer con usted. Mire el versículo 15 y 16 de este mismo capítulo 4 de Santiago. Dice así: en lugar de lo cual debéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Entonces, hay una diferencia entre fe y confianza. Hay una diferencia entre presunción e insensatez. Si no podemos discernir y comprender esta diferencia, la vida espiritual se convierte en una tragedia en lugar de un triunfo. Conozco muchos cristianos que están muy endeudados, que han tomado decisiones desacertadas, porque se han movido, y hago aquí paréntesis o pongo comillas, en fe, tomando decisiones desacertadas, decisiones imprudentes. Conozco cristianos que han adquirido tremendas deudas, han tomado decisiones malas que han sido tan nefastas para su vida que los han llevado a una derrota total, que los han llevado a una senda
por una senda de destrucción que hoy incluso están desanimados y apartados de los caminos del Señor. Usted tiene que aprender a tener ese equilibrio entre fe, confianza y presunción o insensatez. Mira que el endeudarse es una presunción. ¿Qué quiere decir esto? Es presumir que mi condición económica actual va a permanecer durante 4, 5, 8, 10 o 15 años. Es una presunción. Es presumir que yo soy dueño de mi futuro. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado. He visto personas que han tomado una casa, un crédito para adquirir una casa, y en el año 6, 7, 8, 10 viene una situación tan difícil que lo pierden todo. Y todos los ahorros que tenían allí involucrados, todas las mejoras que le hicieron a esa casa, todas las inversiones que se hicieron en torno a esto, las restricciones en su vida para esto, se echaban a perder de un momento a otro. Y tenemos que aprender a entender que así no es como Dios quiere que llevemos las cosas. Ahora, personalmente, no siento que mi fe sea débil. Y si al orar yo digo, Señor, quiero que me des esto y te pido que si es tu voluntad, si encaja en tus planes, si es lo mejor y me conviene, dámelo, Señor. Si es el tiempo, por favor, abre esa puerta. Yo no debo presionar para que las puertas se abran. Cuando yo recurro a un crédito, cuando yo presiono las cosas, cuando yo manipulo las circunstancias, óyeme bien, yo me estoy saliendo de la voluntad de Dios. Ahora, después puedo salir y mostrarle a la gente, mire lo que Dios me dio, mire lo que Dios hizo conmigo. Cuando detrás de eso hay otra cosa. Cuando detrás de eso son deseos carnales o hay decisiones emocionales que me han llevado a ese punto. Entonces, debo aprender a entender que no debo, óigame bien, hablar de una manera apresurada. No debo presumir de mi capacidad, de mi manejo para hacer las cosas como a mí mejor me parece. Hay un consejo maravilloso en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 7. Proverbios, capítulo 3, versículo 7. El Señor nos enseña lo siguiente. Vamos a mirar ahí y vamos a ser edificados y vamos a conocer, porque tenemos que aprender a tomar decisiones sabias. Debemos aprender a ubicarnos, expresarnos y entender el lenguaje de Dios. Dice el versículo 7 así: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, mira lo que el Señor nos está diciendo. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Y muchas veces interiorizamos este versículo en el corazón y creo que está librándonos de mucho dolor, y de eso se trata. Usted debe tomar esta palabra, porque lo quiere decir aquí, bueno, pero es que Dios me está restringiendo, es que Dios me está limitando. Y hay muchos que enseñan, usted no debe tomar estos versículos, usted no debe declarar esto, usted no debe tomar esto porque te cohíbe, te amarra, te detiene. No, 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 no. Muchas veces Dios en su palabra nos está alertando, como otras veces nos está motivando a dar un paso de fe, a movernos dentro de su voluntad. Pero aquí está haciendo todo lo contrario. Nos está alertando ¿para qué? Para que librarnos de algún dolor. Y es que, por ejemplo, en mi caso hubo tiempos en mi vida que pensaba que lo sabía todo y que si alguien consideraba mi opinión, todo le saldría bien. Ahora, he descubierto que nada sé, por lo menos en comparación con el conocimiento de Dios. Dios cada día me sorprende. Yo aprendo cosas nuevas de Dios cada día. A veces tomo un versículo y hay una revelación para mi vida en ese día, pero pueden pasar 2 meses, 6 meses, un año, más tiempo, y vuelvo y retomo ese versículo, vuelvo y retomo esa porción de la palabra, y hay una nueva revelación, hay un nuevo conocimiento o hay un nuevo entendimiento. ¿Por qué? Porque evolucionamos aún en nuestra mente en revelación y conocimiento de Dios. Yo tengo muchas prédicas guardadas y a veces las tomo y las leo, y a veces pienso, incluso al tiempo de hoy, las leo y las desecho, las oye, Dios mío, ¿cómo pude enseñar esto? ¿Cómo pude predicar esto? ¿Por qué? Porque ha pasado el tiempo y he madurado en el conocimiento de Dios.
hay doctrina que ha evolucionado en mi vida, en mi entendimiento, y ha llegado a un conocimiento tal que me trae una nueva revelación, o que me da una nueva comprensión, o me adapta a esto, o hoy entiendo que con base a esa revelación inexacta, imprecisa, sacada del contexto, se tomaron malas decisiones. Entonces, debemos resistir la tentación de asumir el papel del Espíritu Santo y más bien permitir que sea Dios quien nos guíe, que sea Dios quien nos enseñe. Entonces, recuerde, no se haga sabio en su propia opinión. No crea que usted tiene la última palabra. No crea que usted lo sabe todo. Y por más de que suene obvio, de que usted tenga experiencia en esa área, de que usted conozca estas situaciones, deténgase, deténgase, Señor. Aunque esto lo veo de esta manera, aunque esto es claro, aunque fulanito de tal lo aplicó y le funcionó, ¿es esto para mí? ¿Está en el tiempo mío? ¿Está dentro de tu voluntad? ¿Se ajusta a los planes que tú tienes para mí? Hágase siempre estas preguntas y verá que tomará decisiones acertadas, decisiones de bendición, y alegrará el corazón de Dios con todo lo que usted hace. El segundo punto que quiero que veamos es que usted debe tener un equilibrio entre sabiduría y entre prudencia. Usted es una persona de fe, pero al mismo tiempo es una persona prudente, una persona sensata. Usted debe aprender a tener sentido común y debe aprender a desarrollar buen juicio. Oiga lo que dice Proverbios 13, versículo 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Óigame bien, una persona necia es una persona que confía en su propio criterio. Y basado en lo que he vivido, y basado en lo que he observado en otros, y en los años de ministerio que Dios me ha regalado, he observado que los cristianos, y en general las personas, tienen dificultad para mantener su equilibrio. La doctrina concerniente al poder de las palabras, al poder de los dichos, al poder de la confesión y a llamar las cosas que no son como si fueran y ordenar que las cosas se hagan realidad, son un ejemplo de que lo que se habla, óigame bien, no siempre es lo mejor para nuestras vidas. Y es que hay una doctrina que enseña eso, que usted declare, que usted hable de una manera positiva. Y es cierto, debemos hablar en fe, debemos hablar con esperanza, ¿sí? Pero no podemos volver eso el estilo de vida o el argumento para tomar las decisiones insensatas, inmaduras e imprudentes. Y muchas veces pasa eso. He visto muchas personas que se van a los extremos y parece que la carne siempre quiere vivir en la vía o caminar por una senda y por una vía, pero siempre caminando por los extremos. Si usted mira las carreteras en los extremos, ya sea en la derecha o en la izquierda, tienen una especie de desagües. En el argot de ingeniería civil se llaman cunetas. Entonces, mucha gente quiere andar sobre las cunetas, en el extremo tal, y les cuesta trabajo andar por el centro del carril, por el lugar seguro. Y aunque suene insensato, eso es el lugar por el cual debemos andar, por ese lugar seguro, y debemos aprender a tener ese equilibrio, esa madurez. Aunque nos parezca grato, nos parezca emocionante andar por un lugar de los extremos, lo que Dios demanda para nuestras vidas es que aprendamos a andar por el lugar que debemos andar. Mira lo que dice primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, es importante que tengamos esa madurez. Es importante que aprendamos a ser sobrios. En otras palabras, la palabra sobriedad significa equilibrados, moderados, mentalmente maduros. Es esto lo importante, que las experiencias, que las vivencias, que la revelación de la palabra, que el entendimiento de la palabra lo haga usted una persona sensata, una persona madura,
una persona que escoge, óigame bien, con prudencia, que toma con sabiduría sus decisiones, fundamentado en la palabra de Dios. Una persona que no toma decisiones basado en sus emociones, en sus deseos. Usted es una persona que toma la palabra de Dios, que ora a Dios, que espera en Dios, que confía en Dios, y con base a eso usted va a vivir. En realidad los extremos son el campo, óigame bien, de operación del diablo. Si él no logra que el creyente ignore totalmente una verdad y viva engañado, su torcida, óigame bien, siguiente estrategia es hacer que usted pierda el equilibrio sobre dicha verdad. Entonces por eso es que Él no quiere que usted ande por todo el centro del carril, que es el lugar seguro. Él lo lleva pegado al abismo o lo lleva pegado a la montaña, de tal manera que el más mínimo descuido será nefasto para su vida. Aprenda a vivir una vida equilibrada, una vida moderada. Usted no debe competir con nadie. Usted no está para competir con otros. Dios tiene planes específicos para usted. No todos nacieron para ser millonarios. Y no siempre el éxito es alcanzar los bienes materiales. El éxito, lo repito nuevamente, es alcanzar el propósito de Dios para su vida. Mira, viendo los orígenes del pastor Billy Graham, uno de los evangelistas más grandes que se han levantado en estos últimos tiempos, cuentan. Y un día entrevistaban a la profesora de escuela dominical de él, porque él dice que esta mujer influenció desde niño de una manera impresionante su vida. Y cuenta ella que durante muchos años lo tuvo a él como único alumno de escuela dominical. Usted sabe lo que es ser maestro, óigame bien, de una sola persona, tener un solo alumno, y no por un mes, ni 2 meses, ni un curso, sino varios años. Pero mira el trabajo de ella, el valor tan especial y tan glorioso que tuvo. Si esta mujer no hubiese conocido la voluntad de Dios para su vida, si esta mujer no hubiese acatado el plan de Dios que había para su vida y para ese alumno, y hubiese desarrollado el trabajo que Dios le encomendó, seguramente este hombre no hubiera alcanzado la bendición y no hubiese podido haber sido la persona de bendición tan grande que fue para muchos. Fue importante y fue tan trascendental. Él mismo lo declara, el trabajo de esta mujer. La formación y el desarrollo de principios doctrinales para su vida que marcaron y lo motivaron a llegar a ser la persona que llegó a ser. Entonces, qué importante es eso. Entonces, debemos entender que la sabiduría es un tema central en la palabra de Dios. Y sin ella, sin la sabiduría, no podemos lograr una verdadera victoria. Recuerde que la victoria, el éxito de su vida es alcanzar el propósito de Dios, desarrollar los planes de Dios en su vida. Según el diccionario, sabiduría es comprensión de lo que es cierto. Sabiduría es comprensión de lo que es recto y de lo que es duradero. Sabiduría tiene que ver con el buen juicio, con el sentido común. ¿Sabes que hay gente cristiana de años que no tienen sentido común? Que no han buscado la sabiduría. La sabiduría no se inclina o no se desarrolla por los extremos. Proverbios nos enseña algo con respecto a esto. El libro de Proverbios fue el libro escrito por uno de los hombres más sabios sobre la tierra, que es Salomón. Entonces, aquí hay un conocimiento muy, muy, muy claro, muy directo. Diga lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 1. Vamos a ver ahí, vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios, en el capítulo 1. Y vamos a entender lo que Dios quiere regalarnos con respecto a esto. El versículo 1 al 4 dice así: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina y para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces, qué importante es entender eso.
Dice que la sabiduría está llena de prudencia y que la prudencia equivale al buen manejo de las cosas. La prudencia es que utiliza el buen juicio o el sentido común en los asuntos cotidianos. Entonces concluimos que la sabiduría es una combinación de equilibrio, de sentido común y de buen juicio. Por eso es algo que proviene de Dios. Ahora, si usted mira, el versículo 4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Tenemos asociados en nuestra mente, en nuestro conocimiento finito, que la sabiduría es el resultado de muchos años vividos. Y esa es la sabiduría que viene por las experiencias vividas. Y no siempre cumple el propósito, porque hay gente que tiene experiencias negativas en su vida y vuelven y las repiten. Aquí dice que está hablando de una sabiduría que proviene de Dios, una sabiduría que Dios entrega a sus hijos. Y esa es la que debemos buscar. Y esa es la que debemos alcanzar. La sabiduría que viene de lo alto. Por eso es que un joven que busca la sabiduría puede llegar a tener ese conocimiento, ese entendimiento que aún personas ya viejas, vividas y experimentadas, golpeadas por la vida, no la han alcanzado, no la han logrado. Entonces, busquemos esa sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la sabiduría de Dios, podemos entender a Dios, podemos conocer a Dios. Nos va a ser muy fácil adaptarnos y acomodarnos a Dios. Pero mientras no tengamos sabiduría, nuestra pretensión, ¿cuál va a ser siempre? Que Dios se adapte a mí. Que Dios haga las cosas como yo las quiero hacer. Que Dios viva para mí, no que yo viva para Dios. Entonces la sabiduría nos da esa directriz, da esos trazos, y por eso es que tenemos que buscarla. Por eso es que tenemos que pedirla. En el libro de Santiago dice la palabra de Dios, si alguien se siente falto de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Ahora, es cierto que hay cosas que anhelamos y deseamos, y usted puede en un momento dado alcanzarlas. Óigame bien, pero si lo que usted está pidiendo, lo que usted desea está de acuerdo a la palabra de Dios, si está dentro de la voluntad divina de Dios para su vida, óigame bien, y por sobre todo si es el momento y el tiempo de Dios para eso que desea. Entonces hay que llenar esos requisitos. No siempre lo que yo quiero, óyeme bien, es lo que me conviene. No siempre lo que yo quiero es lo que se ajusta. No siempre. El propósito de ser consecuente con lo que creo no es andar, óigame bien, por la cuneta o por los extremos, sino que usted aprenda a caminar por el centro de la vía. Es de esto lo que se trata. Entonces, yo creo en la palabra, yo tengo un nivel de fe. Yo debo ser consecuente con esto que Dios me ha dado. Les decía desde un comienzo, hay doctrinas que incitan a que tomemos un texto y lo saquemos del contexto. No siempre lo que la palabra de Dios dice está dado para que yo lo haga. No siempre. Por ejemplo, la palabra de Dios le dio una instrucción directa a Josué, que todo lugar que pisare con la planta de vuestros pies sería para ellos. Eso no quiere decir que todos los cristianos por donde pase va a ser todo para ellos. Eso no quiere decir que todo lo que usted pisa va a ser suyo. Y muchos andan como locos pisando y reclamando cosas. Señor, yo quiero este lote, yo quiero este carro, yo quiero esto y aquello, y se montan en un lado y se montan en otro y todo. No, eso fue una palabra específica. Y en un momento dado esa palabra se puede volver específica para su vida. Donde en un momento crucial donde se está tomando una decisión, Dios lo puede llevar a esa palabra. Pero eso no quiere decir que todo lo que usted se antoje, que todo lo que usted vea, que todo lo que a usted le guste, si usted lo pisa, es suyo y ya. No, no se trata de eso. Entonces debemos aprender a ser consecuentes con lo que creemos. Tenemos que aprender a ser pacientes, tenemos que aprender a ser equilibrados. Esto es de Dios para mí, porque yo puedo pisar un terreno hermosísimo y grande, yo puedo recorrer un edificio. ¿Y para qué quiero un edificio? ¿Y para qué Dios me daría un edificio? ¿Y para qué Dios movería si un edificio cuesta 15,000, 20,000,
millones de pesos, ¿para qué Dios movería todos esos recursos y los pondría en tus manos para darte beneficio? ¿Para qué? ¿Para vanidad? ¿Para vanagloria? Para que usted haga como dicen muchos, miren mi fe. O para que usted cuestione al hermano y le diga, ¿y dónde está tu fe? ¿O dónde está tu Dios? Mucho cuidado con esto, porque no se ajusta a los planes de Dios. Vivir consecuente con lo que creo requiere madurez, aprender a crucificar nuestra naturaleza carnal y hacer morir el ego y en la necesidad de la obediencia, óigame bien, y por sobre todo en lo imperativo de la sumisión al Espíritu. La intención es que usted pueda cooperar con el Espíritu Santo para que la voluntad de Dios se realice en su vida. De eso se trata. De eso se trata. Entonces usted va a entender y usted va a comprender todas estas cosas. Quiero terminar con esto y es el efecto de la palabra de Dios en el mundo natural. Y quiero que miremos algo importante en el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque no todo lo que está en la Biblia, óigame bien, está dado para que se aplique a toda circunstancia y a toda situación de una manera desenfrenada y de una manera alocada. Todo tiene un equilibrio y todo tiene un propósito dentro de la voluntad de Dios. Entonces, veamos lo que dice el Señor en Romanos capítulo 10, en el versículo 9 y 10. Óigame bien esto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y entienda esto. Con la boca se confiesa, se declara. Con la boca se habla, óigame bien, y se expresa lo que yo siento y lo que yo estoy viviendo. Muchos predicadores han usado estos versículos para decir que todo lo que usted declara recibe. Y aquí lo que está hablando la palabra de Dios es que usted debe declarar, usted debe testificar de la salvación que Dios le ha dado. Usted debe contar que una de las manifestaciones, bíblicamente hablando, de que usted es una persona salva, es que usted quiere hablar y compartir a otros lo que Dios ha hecho en su vida. Cómo Dios le perdonó de sus pecados, cómo Dios lo rescató de de una vida de condenación eterna. Y eso no tiene que ver con lo otro. Por eso le digo yo, usted debe conocer y entender a Dios, conocer y entender los principios bíblicos. Entonces en este versículo Pablo establece una verdad espiritual que se aplica a la salvación, pero también la podemos usar en un momento dado para otras áreas. La confesión y declaración de lo que una persona cree confirma su salvación ante los hombres, óigame bien, pero no ante Dios, porque Él ya conoce de antemano lo que hay en su corazón. Pero esta confesión, como les decía, la estamos usando para otras cosas. Yo confieso esto, ¿por qué? Porque me va a traer buena suerte, porque va a ser un gran día. Y casi que esto toca el borde, óigame bien, o cruza la línea de la actitud positiva, que si yo declaro, que si yo proclamo, que si yo decreto, que si yo repito, entonces esto va a llegar. Mucho cuidado con esto, porque eso tiene que ver con la salvación. Ahora, usted ora a Dios. Usted dice, estoy orando a Dios por ello. Estoy esperando en Dios respuesta por algo. Si está en su perfecta voluntad, lo recibiré. Si está en su perfecta voluntad, esa puerta se abrirá. Si está en su perfecta voluntad, Dios hará esto o aquello. Entonces, qué importante entender esto. Dios está atento para darnos, óigame bien, lo que se ajuste a nuestras vidas. Dios está atento para entregarnos lo que se ajuste a los planes que Él tiene para con nosotros. Entonces, viva dentro de la perfecta voluntad. Métase con Dios, querido hermano, querido oyente. Busque a Dios de todo corazón. Lea la palabra de Dios. Abra su corazón a Dios. Dígale a Dios cómo se siente. Cuéntele a Dios, Señor, tus anhelos, tus deseos. Pero dígale, Señor, esto es lo que yo quiero. Pero si es tu voluntad, Señor, que así sea, dámelo. Si no es tu voluntad, háblame. Yo quiero andar en tu perfecta voluntad.
Hable con Dios de una manera clara, de una manera directa. Hable con Dios y cuéntele cómo usted se siente, lo que usted quisiera tener. Dígale a Dios. Y Él en ese amor, Él en ese cuidado, Él en ese afecto para con usted, si forma parte del propósito, si esto lo acerca a Dios, si esto lo hace eh, eh, estar cerca de los planes de Dios, si ajusta al propósito de Dios, entonces Dios se lo concederá. Termino con una última cita bíblica y damos ya por terminada esta enseñanza y vamos al Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Aquí hay un consejo maravilloso de Dios para nuestras vidas que nos va a edificar y nos va a dar un poco más de claridad con respecto a él. Y es el versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén y amén. Y ojo porque aquí está hablando de decretos. Óigame bien. Y el decreto proviene de Dios. Óigame bien. ¿Qué se enseña hoy? Que es usted el que decreta. No, usted lo que está aquí diciendo es, yo publicaré algo que Dios me habló. Y es que yo soy su hijo. Yo soy su hijo amado. ¿Ya? Si usted mira la Biblia, dice, yo decreto que te voy a dar el carro marca tal X. Y hay gente que, yo decreto, o Dios me dijo esto o aquello. No, 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 no. Cuidado con el término de los decretos. Esto ha sido una manipulación de la palabra de Dios. Usted declara lo que la palabra de Dios habla para usted. La palabra de Dios está en su gran mayoría dirigida a su vida espiritual. La palabra de Dios nos recuerda que aquí estamos de paso. Dios nos va a bendecir y nos va a suplir. Dios tiene propósitos. Y si para los propósitos que tiene para su vida y la mía necesita que usted sea millonario, Dios moverá las fichas que sean necesarias y hará de usted una persona millonaria. Pero eso no quiere decir que todos los cristianos y toda la iglesia es una iglesia de millonarios. Y que todos están llamados a ser millonarios. El deseo de Dios es que usted sea cabeza y no cola, pero no en todo. Entonces yo estoy llamado a ser el gerente, el presidente, el director, el dueño. No, no siempre, no siempre. Si en una iglesia no hubiera gente en segunda línea, en tercera línea, en cuarta línea, el trabajo de la obra del Señor no se podría llevar. Si en una empresa todos fueran gerentes, entonces ¿quién hace aseo? Entonces ¿quién se encarga de la seguridad? ¿Quién se encarga de los repartos? ¿Quién se encarga de la producción, de los servicios, de los clientes? ¿Quién se encarga de todo? Si todos fueran gerentes. Entonces, no todos seremos cabeza. ¿Ya? El deseo de Dios es que sea eso. Ahora, no necesitamos ser cabeza dentro de una empresa. Dentro de cada área, lo que está dando el Señor es que vamos a sobresalir. Vamos a tener la bendición de Dios, vamos a tener el respaldo de Dios. Y eso nos va a hacer sobresaliente. Entonces usted tiene que aprender a conocer el lenguaje de Dios para poder interpretar lo que Dios le da, para poder entender lo que Dios le da. No todo lo que dice la Biblia, no todo como nos lo presentan, usted decir amén y amén y amén, porque así es. No, no, Señor. Y eso es lo que ha traído mucha frustración y mucho debilitamiento en la iglesia. Porque es un engaño que en estos tiempos se está llevando. Así que métase con Dios, ore a Dios, conozca a Dios, entienda a Dios y vivirá una vida plena, una vida satisfecha entre la perfecta voluntad de Dios. Soberano Señor, te doy gracias por la palabra que hoy has regalado a nuestras vidas. Te pido que el pueblo que ha sido ministrado, que ha sido enseñado, tome estos consejos, Señor, y viva dentro de una vida equilibrada. Enséñanos a andar por el centro de la vía, Señor, no por los extremos, no arriesgando, no viviendo conforme a nuestras emociones, no desarrollando vidas almáticas, Señor. Debemos ser maduros, equilibrados, consecuentes con las verdades de la palabra, Señor, y dignos manifestantes de tu gloria. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todo lo que nos enseñas. Amén y amén.